seguimos entonces con el segundo panel, en donde se discutirán los desafíos en común entre América Latina e Europa. Para este diálogo nos acompaña con un mensaje Dita Charanzova, que es vicepresidenta del Parlamento Europeo con responsabilidades para Latinoamérica, Ricardo López Murphy, que ya apareció por ahí, expresidente de Relial, Jordi Cañas, eurodiputado de Renew Europe, y Izaskun Bilbao Barandica, igual nos acompaña de Renew Europe, y Silvia Mercado, coordinadora de Relial, quien será moderadora. Adelante, Silvia. Gracias, Brenda. ¿Ahí sí se me escucha? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, de veras es un honor para mí acompañar este panel, cuyo título en efecto es Diálogo América Latina y Europa, Desafíos en Común. Y permítanme presentarles un poquito en más detalle a nuestros invitados que hacen realmente de este panel un verdadero lujo. Está entonces Izaskun Bilbao Barandica, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, máster en Gestión de Empresas, es interventora titular en excedencia del Ayuntamiento de Cortesubi, en Vizcaya, fue presidenta del Parlamento Europeo Vasco entre el 2005 y el 2009 y actualmente es diputada del Parlamento Europeo, siendo esta su tercera legislatura. Forma parte del grupo Renew Europe y es vicepresidenta de la Delegación para las Relaciones con la Comunidad Andina del Parlamento Europeo. También está con nosotros Jordi Cañas, quien durante 4 años fue asesor del Partido Ciudadanos en el Parlamento Europeo, del 2014 al 2018, y actualmente es diputado en el Parlamento por Ciudadanos, formando parte del grupo Renew Europe. En su partido ocupó las siguientes funciones. De 2007 a 2009 fue portavoz del Comité Ejecutivo, del 2009 al 2012 secretario de Comunicación y Portavocía, del 2012 al 2014 secretario de Acción Política y Estrategia, del 2010 al 2014, diputado al Parlamento por Cataluña. El señor Cañas, además, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Y también está Ricardo López Murphy, expresidente de la Red Liberal de América Latina, cargo que ocupó del 2012 al 2016. Es presidente de la Fundación Cívico Republicana, organización que él fundó en 1997. Y pues bueno, Ricardo, como decía Alejandro Bongiovanni, realmente es una autoridad entre todos nosotros, es uno de los economistas más reconocidos y requeridos de la región, fue consultor del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, así como de diversos organismos internacionales. Es también un reconocido escritor y autor y coautor de numerosos libros relacionados con política económica, finanzas públicas, así como otros temas institucionales de Argentina y de otros países. Y pues bueno, en este momento ahorita en el panel no está con nosotros Dita Charanzova, sin embargo sí ella tuvo la intención de acompañar el Congreso y por eso nos envió un mensaje desde el Parlamento Europeo que lo vamos a ver con Brenda, por favor, cuando lances el video. Claro. Señoras y señores, hermanas y hermanos liberales, lamento no poder estar aquí en vivo y más aún no poder estar con vosotros en la Ciudad de México. Pero agradezco esta oportunidad para enviar mis mejores deseos para la nueva mesa directiva de Relial y también compartir algunas palabras con vosotros. Desde que fui elegida en 2014 al Parlamento Europeo, me he comprometido a fortalecer los lazos entre la Unión Europea y América Latina. Para que la Unión Europea esté más presente cuando nuestros amigos latinoamericanos se enfrenten a dificultades y desafíos, pero también para aunar nuestras fuerzas. Hay mucho que podemos aprender unos de otros y mucho que podemos lograr juntos. Compartimos muchos objetivos en común. Pero como el título de este panel ya indica, hay muchos desafíos a los que también nos enfrentamos. Es imposible ignorar la actual pandemia que está afectando gravemente a nuestras economías a ambos lados del Atlántico. Pero más allá de la crisis actual,
Estamos viendo una mayor tendencia por parte de muchos países a reducir la cooperación multilateral para adoptar políticas más proteccionistas e aislacionistas. Siendo liberales, sabemos que el erigir un muro nunca funciona. Ahora más que nunca necesitamos valores liberales como la apertura, la cooperación, libre comercio basado en normas para guiar una recuperación económica y construir un futuro mejor. Siempre decimos que Europa y América Latina son socios naturales, pero necesitamos fomentar activamente esta asociación a través del diálogo y la cooperación mutual. A través de acuerdos, entre otros como el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que será muy importante aprobar lo antes posible. Trabajando juntos podemos afrontar mejor los desafíos, ya sea la creciente confrontación entre los Estados Unidos y China, o para hacer frente al cambio climático y el desarrollo de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial. Espero con interés las conclusiones de este panel y del Congreso realizado. Y espero que este debate pueda aportar algunas ideas para la reunión ministerial Unión Europea, América Latina y el Caribe, previsto en Berlín este diciembre. Gracias y os deseo un debate fructífero. Gracias. Bueno, este agradecimiento le va a llegar a Dita Charnazova cuando pueda ver ya la grabación de lo que va a quedar del Congreso. Y quiero remarcar, Dita Charnazova es vicepresidenta del Parlamento Europeo con responsabilidades para América Latina y también vicepresidenta de ALDE, del Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas de Europa. Y bueno, de verdad agradecemos el esfuerzo que se tomó para estar presente de alguna manera en este panel. Pues bueno, ahora sí, platiquemos del diálogo América Latina y Europa, desafíos en común. La propuesta es, yo voy a formular 3 preguntas, dando a cada uno de los panelistas 3 minutos para exponer sus respuestas. Y pues bueno, mientras desarrollamos estas 3 rondas, por favor, quienes están en Zoom, pueden escribir sus preguntas ya sea en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Y también quienes nos están siguiendo por Facebook Live, escribir las preguntas en comentarios y nosotros las hacemos llegar acá hasta los panelistas. Y bueno, al final, si nos da el tiempo, dejaré unos minutos libres para tocar algunos temas que los panelistas quieran profundizar o resaltar en particular. Dicho esto, pues bueno, voy a lanzar la primera pregunta para ya dar lugar a la exposición de nuestros invitados. Empiezo. Los países de la Unión Europea están unidos a los de América Latina y el Caribe por muchas raíces comunes de carácter histórico, espiritual y cultural. Compartimos valores e ideales de libertad, solidaridad, derechos humanos universales y Estado de Derecho. Frente al actual escenario, el mundo todavía en pandemia, ¿cuál consideran que podría ser una oportunidad para encontrar apoyo entre ambos bloques? Voy a pedir a Izaskun Bilbao que empiece, por favor, con esta ronda. Buenos días, buenas tardes aquí a todos y a todas. Y bueno, hoy nos encontramos con este formato tan especial. No nos hemos podido ver como en otras ocasiones, pero bueno, lo importante es que estemos. Bueno, la pandemia efectivamente lo está, diríamos que contaminando todo. Es una situación de crisis, pero al menos estamos tratando de abordar esta crisis como una oportunidad. Y en este caso, aprovechar esta oportunidad significaría seguir insistiendo en los valores que nos unen y creo que deberíamos aprovechar esto para reforzar también, ¿no? Para reforzarlos. Y la pandemia lo que se ha puesto de manifiesto es que hay unas prioridades que son absolutamente claras. Las primeras prioridades son las de la mejora de los servicios públicos de salud, yo diría que en el mundo, no solamente en Europa, sino también en América Latina. El acceso de la ciudadanía a estas prestaciones de carácter básico, porque esto es lo que genera realmente seguridad, estabilidad
y desarrollo para las sociedades. Y lo mismo está ocurriendo con el tema de la educación. Muchos estados de América Latina, hay que recordar además, y del Caribe, están exportando a muchos profesionales de salud a otras zonas del mundo porque no encuentran oportunidades en sus países para poder prestar estos servicios en las mismas condiciones. Por lo tanto, esta sería otra de las reflexiones, reorientar las prioridades para que ese capital humano pueda devolver ese conocimiento y ese servicio y el esfuerzo que hizo la sociedad para formarlos como prioridad. También es una oportunidad para transformar e innovar la política. He estado escuchando un momento, ¿no?, en la repercusión de las redes sociales, cómo nos comunicamos, qué significa, cómo impactamos. Pues esta también tiene que ser una oportunidad porque creo que las redes en parte creemos que comunican, ¿vale?, es una herramienta más, pero de alguna manera también tenemos que reflexionar si no están empobreciendo el debate político, porque el contraste de ideas y la búsqueda del consenso casi se penaliza frente a las políticas espectáculo y a las falsas noticias, ¿no? La pandemia también nos está obligando a repensar cuál es nuestra actitud personal frente a este espectáculo y creo que nos tiene que animar en un congreso como estos a contrastar, a no buscar en lo que leemos o intercambiamos con los demás solamente un esfuerzo por plantear y reforzar nuestra posición, sino también hacer un contraste y animar las posibilidades de consenso, pues eliminando muchos de los prejuicios que en política existen, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos puede ayudar a conectar más con la gente, a detectar y rechazar con más contundencia las falsas noticias y estimular otro comportamiento también en la política y en los medios de comunicación, ¿no? La pandemia es muy seria, es un asunto que nos está complicando la vida a todo el mundo, pero creo que tiene que servir para recuperar valores con esas prioridades. Muchísimas gracias, Izaskun. Voy a pedir a Jordi que también pueda hacer un comentario alrededor de esta pregunta. ¿Jordi? Sí, ahora sí. Estamos ahí acostumbrados pero todavía se nos olvida a veces dar el mute y poner los micrófonos en on. No, en primer lugar quería agradeceros profundamente la oportunidad que nos brindáis de poder compartir con vosotros y de poder conversar y escucharnos, ¿no? Porque es muy relevante de cara a conocernos y comprendernos mejor y creo que es una oportunidad estupenda. Por lo tanto, gracias por vuestra invitación. Que comentabas, la pregunta es si ¿cuál considera que podría ser una oportunidad para encontrar apoyo entre los bloques? Yo es que primero creo que tenemos que determinar que la situación actual, la pandemia ha cambiado radicalmente todo. Ha cambiado radicalmente todo y ha cambiado incluso la propia percepción de lo que somos como bloques y lo que somos como países y como sociedades, ¿no? Hablabas de bloques. Bueno, el problema es que en estos momentos donde entendemos que la pandemia no entiende fronteras es cuando más claras quedan que las fronteras existen y que suponen un problema para hacer frente a este reto común. Los bloques, la Unión Europea es un bloque, pero América Latina y el Caribe no lo es. Y por lo tanto, de esta situación lo que tenemos que es aprovechar para entender que es imprescindible los procesos de integración regional, porque es importante entender que en este contexto la coordinación, la colaboración y el conocimiento compartido es imprescindible y que esta crisis nos tiene que impulsar para entender que los procesos de integración regional son más importantes y necesarios que nunca. Las situaciones críticas, como siempre decimos, aunque sea un tópico, proporcionan riesgos y oportunidades, ¿no? Nos enfrentan a riesgos y oportunidades. Los riesgos son múltiples, las amenazas son múltiples y compartidas. Son amenazas y riesgos sanitarios, económicos, sociales, políticos, medioambientales. Y son retos comunes. Retos a los que nos enfrentamos y nos damos cuenta que las limitaciones propias de los Estados-nación generan problemas adicionales. O sea, tenemos que entender que esta situación nos enfrenta ante una realidad que choca con la necesaria colaboración y la necesaria coordinación. Eso desde Europa lo estamos viendo. Y fijaos que nosotros partimos de una base de que formamos parte de una entidad política
de que tenemos estrategias compartidas, directrices compartidas, y aún así vemos como las respuestas nacionales entran muchas veces en colisión. Y tenemos un problema de integración, tenemos un problema de colaboración y tenemos un problema de coordinación. Imagínate la situación en América Latina. Por lo tanto, primera lectura. Esta situación nos obliga a una mayor coordinación y debería impulsar procesos de integración regional como mecanismo de respuesta, no solo sanitaria, sino social, económica y medioambiental. Yo creo que este es un tema muy relevante. O sea, veamos y entendamos que esta crisis nos obliga a un impulso político que busque trabar y mejorar los mecanismos de coordinación regional y global. El conocimiento y la coordinación y la cooperación son ahora mismo una obligación global y especialmente entre dos bloques, y esto sí, dos bloques que no están condenados, deben entenderse porque parten y comparten valores y principios y derechos. Pero cuidado, igual que decíamos que la situación nos enfrenta a amenazas sanitarias, económicas, políticas y sociales, también nos enfrenta a amenazas a nuestros valores, a nuestros principios y a nuestros derechos. Y de cómo seamos capaces de responder ante la crisis, desde la coordinación, la colaboración y la cooperación, podremos hacer frente mejor a estas amenazas que son muy ciertas. El virus está aquí, la pandemia está aquí, no se ha ido. La situación ahora mismo en Europa es extremadamente preocupante. A día de hoy, hoy mismo Alemania, Francia ayer decidió el confinamiento domiciliario. España está a punto de entrar en confinamiento domiciliario. Alemania está también a punto de confinamiento domiciliario. Estamos en una situación muy compleja que, repito, requiere el darnos cuenta de que tenemos que coordinarnos mejor y colaborar más, ¿no? Y eso como primera lectura, ¿no? a este nivel y a esta pregunta. Que esta situación nos impulse a coordinarnos mejor e impulse nuestros procesos de integración regional. Creo que si sirviese para eso, podría reforzar una alianza que es estratégica, que estamos trabajando mucho, sobre todo desde el Parlamento Europeo, desde Europa, para reforzarla. Entendemos que el futuro pasa por una alianza estratégica geopolítica muy importante entre América Latina, el Caribe y Europa. Somos aliados estratégicos y que esos valores comunes y compartidos tienen que impulsarnos a decisiones políticas valientes y arriesgadas con un objetivo, que es mejorar la vida de nuestros ciudadanos y garantizarles una mejor sanidad, una mejor educación, una mayor prosperidad y una esperanza en el futuro a la cual estamos obligados como representantes públicos a trabajar activamente para ello. Muchas gracias, Jordi, por poner el acento en la necesidad de colaboración, cooperación y solidaridad ahora en estos momentos en los que atraviesa el mundo y pues ambos continentes y la importancia de seguir con la tradición del acercamiento y cooperación. A ver qué nos dice Ricardo López Murphy sobre este tema, por favor. Sí, yo veo un mundo muy complicado, más allá de la pandemia, que creo que es abrumadora en sus consecuencias. Sobre todo, esta segunda ola ha creado un baño de pesimismo, creo yo, sobre la idea de que iba a haber una recuperación importante hacia el año que viene. Yo veo simultáneamente a ello que la lucha contra el virus produjo 3 o 4 temas muy complicados. El primero, una enorme acumulación de deuda que va a consumir nuestro futuro. Segundo, ese espacio de maniobra estaba reservado para lidiar con el envejecimiento de nuestras poblaciones. Ahora tenemos la deuda que viene por envejecimiento más la que vino por la pandemia. Y la respuesta posible en Europa, imposible para nosotros, ha sido aumentar enormemente los déficits, pero eso es algo que nosotros no tenemos disponible. El tercer problema que yo veo y que también va a requerir coordinación es un problema fenomenal de empleo. El empleo ha cambiado las características estructurales. Los que han quedado desempleados en la pandemia
son muchos los que prestaban servicios personales, por eso es tan fuerte el impacto en nuestras sociedades y es mucho menor en Europa, Estados Unidos y en Asia. Y esa reestructuración del empleo también va a requerir una gran capacidad de transformación y de reforma que no estoy seguro yo que estemos en condiciones de lidiar. Y por último, el tema de gobernanza, Jordi lo decía bien y Sascu también, ustedes tienen institutos de gobernanza que, no digo que no hay respuestas nacionales, pero ponen ciertos límites. En realidad nosotros no los hemos tenido y ha habido una falta de capacidad de operar multilateralmente, en lo que se puede, digo, no estoy pidiendo una cosa excepcional, sino lo que se puede. Creo que eso va a ser el condimento y el principal problema que vamos a enfrentar al futuro. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, para la segunda ronda de preguntas, les comento, voy a cambiar el orden de respuesta. Voy a empezar con Jordi Cañas, después con Izaskun y luego sigo contigo, Ricardo. Y la pregunta va así. El acuerdo entre ya saltando un poco a otro tema, todavía dentro del actual contexto, pero en algo que nos compete exclusivamente a América Latina y a la Unión Europea. Y se trata del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, que pues supone una esperanza para mejorar nuestros tratados comerciales. Sin embargo, el contexto, como veíamos, es desafiante. Por un lado, pues todo lo que está generando el COVID, de lo que se vino conversando, pero por otro lado, el proteccionismo estadounidense y la expansión china, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cuáles son los riesgos que pueden afectar el acuerdo? Y por otro lado, ¿cuáles deberían ser las prioridades y los aspectos a trabajar quizás con mayor cuidado en el marco de preservar este acuerdo que ya tiene una tradición detrás? Empecemos contigo, por favor, Jordi. Sí, otra vez, no. Estoy activo, ¿no? Adelante. Sí. No, como sepáis, yo soy el standing rapporteur del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur aquí en el Parlamento Europeo, por lo tanto es un tema que conozco muy bien y con mucha profundidad. El acuerdo, como sabéis, está en una fase, el acuerdo está firmada la parte comercial y la parte política, y faltan los procesos de ratificación, tanto en el Parlamento Europeo primero, como después en Mercosur, ¿no? Esta es la situación actual. Bueno, el acuerdo es un acuerdo, personalmente entiendo, extraordinario. Es un gran acuerdo comercial. No es un acuerdo comercial, es un acuerdo de asociación regional entre el Mercosur y la Unión Europea. Y esa es su gran potencia. Es un acuerdo que abarca, es ambicioso en su aspecto comercial y es ambicioso en su aspecto político, en su aspecto de desarrollo, en su aspecto medioambiental. Es un acuerdo de última generación y es el acuerdo más importante firmado a día de hoy por la Unión Europea. Si os fijáis, los datos son espectaculares. Se alcanza prácticamente una cuarta parte del PIB mundial, este acuerdo. El 37% del comercio de bienes y servicios. Alcanzaría prácticamente el 30% del stock mundial de bienes y servicios, como os decía, y prácticamente alcanzaría 800 millones de ciudadanos. Es una importancia estratégica fundamental. Como os decíamos antes, la importancia de entablar unas relaciones transatlánticas trabadas entre socios y aliados que deciden compartir no solo intereses económicos, sino valores y principios. Compartimos valores y principios y queremos trabajar conjuntamente, no solo comercialmente, sino en todos aquellos aspectos que afectan a nuestras sociedades, ¿no? Por lo tanto, es un acuerdo de una extraordinaria importancia. Se encuentra ahora mismo en una situación un poco complicada en el Parlamento Europeo, como sabréis, porque ha habido una vinculación al acuerdo con problemas medioambientales, especialmente en Brasil. Las decisiones del gobierno brasileño, poco activo, no quiero cargar especialmente políticamente los análisis, en la deforestación o
poco beligerante con los procesos de deforestación ha significado que en Europa se entienda que el acuerdo con Mercosur puede ser una amenaza para la lucha contra el cambio climático. Y se ha decidido, y así lo decidió el actual comisario de Comercio, que previo al proceso de ratificación aquí en el Parlamento Europeo va a requerir unos acuerdos previos que desarrollen o garanticen el cumplimiento de los acuerdos de París y los compromisos de protección medioambiental y contra la deforestación que el acuerdo ya incorpora, pero que sin embargo se ha puesto un poco en cuestión por las decisiones políticas adoptadas por algunos de los gobiernos de Mercosur. Esta es la situación que tenemos actualmente. Por un lado, un acuerdo estratégico para la Unión Europea, estratégico para el Mercosur. Es un acuerdo que yo decía siempre que es un win-win, es un muy buen acuerdo para los países europeos y es muy buen acuerdo para los países de Mercosur, que genera unas dinámicas muy positivas en un momento donde el comercio internacional y en general nos encontramos en una situación donde el multilateralismo y el comercio basado en normas se había amenazado. Tenemos problemas con la Organización Mundial de Comercio, tenemos problemas de decisiones unilaterales adoptadas por Estados Unidos en aspectos comerciales. Es un momento donde requerimos trabar relaciones comerciales fundamentadas en normas, en un contexto, como decía, de distorsiones en el mercado del comercio internacional, ¿no? Amenazado por la propia erosión de las instituciones multilaterales, pero también por un auge, y eso hay que reconocerlo, del proteccionismo. Proteccionismo nacionalista que, aprovechando contextos determinados, está potenciando, está siendo beligerante con la apertura del comercio, entendiendo que el comercio es un problema para los países. Entonces, nosotros como liberales tenemos que seguir apostando por un comercio multilateral basado en normas, respetuoso con el medio ambiente, con una perspectiva de respeto por los derechos humanos, de combate con el cambio climático, por un desarrollo sostenible, un mecanismo de desarrollo sostenible. En el caso de las relaciones con América Latina, también de protección por las poblaciones indígenas, es decir, unos acuerdos comerciales que incorporen elementos de compromisos políticos mutuos, ¿no? Este acuerdo los tiene. Hay algunos aspectos que pueden ser desarrollados, que vamos a trabajar activamente por completarlos con estos acuerdos significativos previos, ¿no?, que comentaba el comisario Dombrovskis. Y ese va a ser nuestro trabajo en los próximos meses, de intentar acabar por cerrar estos compromisos previos que sirvan para impulsar definitivamente la ratificación. Antes lo decía muy bien nuestra querida compañera Dita Charansova. Este acuerdo es un acuerdo fundamental, tanto para América Latina, o para Mercosur en este caso, como para Europa. Pero cuando digo América Latina, lo digo sabiendo que es el Mercosur el firmante, pero que si conseguimos firmar este acuerdo con Mercosur, puede potenciar como antes decía, los mecanismos de integración regional, también económica y comercial, que es un elemento clave para el desarrollo económico de América Latina. Ser capaces de avanzar en los procesos de integración regional en el ámbito comercial para conseguir algún día un bloque económico, también con un bloque político que sea capaz de enfrentarnos a los grandes retos que tenemos globales, que es un mundo que está cambiando, es un mundo cada vez más multipolar, donde es necesario mecanismos de integración y de búsqueda de socios y de aliados globales sobre unos principios y unos valores comunes. Nosotros compartimos esos principios y esos valores, nos faltan trabar esos grandes acuerdos de asociación que nos permitan trabajar más conjuntamente y avanzar en la estrategia de tener socios y aliados a nivel global. Muchas gracias, Jordi. Es muy importante para nosotros saber, conocer a la gente que está trabajando en la materia, ¿no? Y en este caso, ustedes que están muy involucrados en el tratado allá en el Parlamento Europeo, para América Latina nos da un alivio saber que es una preocupación en común y que esto se está trabajando, se está mejorando y hay toda un impulso por sacar el acuerdo adelante y mejorarlo. En esa misma tesitura también a Izaskun Bilbao, ¿cuál es tu perspectiva respecto de los riesgos que pueden afectar a este acuerdo o bien cuáles deberían ser las prioridades y los aspectos a mejorar, Izaskun? Bueno, pues hemos visto que aquí el especialista en Mercosur es Jordi, que está con el informe, pero como hemos preguntado sobre los riesgos, yo creo que el mayor riesgo que tiene este acuerdo
igual que los acuerdos anteriores, por ejemplo, el de Estados Unidos que fracasó, o las polémicas que hemos tenido con los acuerdos con los países de la Comunidad Andina, es la demagogia, el populismo y el cortoplacismo. Todos sabemos que estos acuerdos son positivos y además hay otra cosa. Las relaciones comerciales entre los países de la Unión Europea y los países de Mercosur o los de la Comunidad Andina o Estados Unidos existen. ¿Qué pretendemos con los acuerdos? Lo que queremos es establecer unas reglas más claras y, sobre todo, yo hablaba en mi primera pregunta sobre cuáles son las oportunidades, avanzar en valores. Un acuerdo significa avanzar en valores compartidos. Son una auténtica oportunidad y una forma de construir unas relaciones comerciales que son muchísimo más justas. Y además hemos visto que en todos los acuerdos de colaboración, de asociación o comerciales han estimulado siempre la innovación, la competitividad, la movilidad y la inversión en ambas zonas del mundo. Por lo tanto, yo creo que esto es también un impulso a la sostenibilidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora y por qué hablo yo del riesgo de la demagogia? Porque estamos hablando, bueno, pues que el acuerdo con Mercosur es que no protege el medio ambiente, vamos a permitir que hagan cualquier cosa y me vais a permitir que diga cómo hay un compromiso claro en este acuerdo de Mercosur en el que la Unión Europea y el Mercosur se comprometen a aplicar de manera efectiva el Acuerdo de París sobre el cambio climático y además conviven en cooperar en estos aspectos para ambas partes del mundo. Bueno, pues esto no es suficiente. Vamos a ver si construyendo estas herramientas, pero con esto, ¿qué quiero decir? Que hay una parte de la demagogia que ya está apropiándose del espacio político y tenemos que tener herramientas para combatir. A mí me recuerda esto y en el fondo, efectivamente, hay un movimiento proteccionista. Me está recordando muchísimo al acuerdo en el que trabajamos muchísimo Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, pues, ¿qué es lo que vimos? Que la gente salió a la calle, que la comisaria Cecilia Malmström, por más esfuerzos que hizo con agentes sociales, sindicales, por responder, desmontar las mentiras. Yo misma hice en un blog una entrevista a la comisaria con las principales preocupaciones de la ciudadanía, con 20 preguntas y 20 respuestas. No había forma de transmitir eso en ningún sitio porque ya se había instalado que eso era malísimo y que no había forma de llevar adelante. ¿Cuál fue la conclusión? Pues que en el Pleno del Parlamento Europeo fueron los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, las que estuvieron en contra del acuerdo y también estuvieron de acuerdo con Trump. Yo espero que en las próximas elecciones pueda perder Trump las elecciones, tengamos otro enfoque también del mundo, porque creo que este puede ser un cambio muy importante de cara a las relaciones comerciales y el equilibrio mundial. Podamos retomar también el acuerdo comercial con Estados Unidos, pero sobre todo tengamos la confianza de que los acuerdos que negociamos, que construimos, tienen potencialidad y son siempre para mejorar los estándares en el mundo, para reforzar la cooperación y para construir un modelo de desarrollo económico, pero acompañado de un modelo de desarrollo social que sea referente de bienestar y de seguridad en el mundo, porque el COVID, si algo nos ha dicho, es que tenemos que construir sí o sí ese modelo. No tenemos otra alternativa y no encuentro herramienta mejor de integración, de cooperación, de colaboración que estos acuerdos comerciales, que hay que mejorarlos en la medida en la que se puede y tiene que haber una continuidad. Y efectivamente, los líderes de cada uno de los países son muy importantes para avanzar en ellos de una determinada manera. Por eso tenemos que ser importantes. Y otra reflexión, si no tenemos acuerdos con la Unión Europea, en el Mercosur, en los países de Comunidad Andina o Estados Unidos, ¿quién está presente? O en África, ¿quién es el que está presente? China. ¿Queremos los valores y el modelo chino? ¿Sí o no? Y yo creo que estas son las respuestas y las preguntas que tenemos que hacernos. Así que el riesgo, demagogia, populismo y cortoplacismo. Así que a cosas complicadas no valen las respuestas sencillas. Creo que sirven las respuestas honradas, las convincentes y la transparencia para mostrar a todo el mundo por qué estos acuerdos son importantes para todos nosotros.
Muchas gracias Izaskun por poner el acento en la importancia de estos acuerdos y cómo debemos preservarlos pues, de los vicios políticos, de los populismos de turno y pues bueno, tratar de mantener lo esencial de estos acuerdos para el beneficio pues de nuestras sociedades. Y ahora deje para el final a López Murphy porque él nos va a hablar del tratado desde la perspectiva de América Latina y sobre todo desde Argentina, donde también se ha debatido mucho respecto del acuerdo, sus condiciones, sobre todo con el actual gobierno. Ricardo, por favor, ¿qué nos tienes que decir? Voy a ser breve acá. Yo lo firmaría con las dos manos. El gobierno argentino tiene otra visión y yo creo que va a tener una gran reticencia. Si es inteligente, no la va a mostrar, va a acompañar, a esperar que el problema se frustre en otro lado y no pagar un costo innecesario, pero no estoy seguro que van a ser inteligentes. O sea, nosotros tenemos un gobierno, no sé si decir populista, aislacionista, muy retrógrado, y eso creo yo que ve un acuerdo como este, que para mí sería revolucionario para nuestras posibilidades organizativas, no lo ve con los ojos buenos que lo veo yo, porque está pensando con esa visión miope que Izaskun mencionaba. Creo que probablemente las trabas que haya en la misma Europa no le den margen al gobierno argentino para no cometer ese inmenso error, que sería rechazar esta inmensa posibilidad. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, voy a la tercera pregunta, que de algún modo ya la fuimos tocando, pero creo que va a interesar mucho a la audiencia, porque ya estamos próximos al rebrote. En España ya lo están viviendo, en general en Europa y en América Latina estamos a la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Entonces, les adelanto, acá voy a empezar con Ricardo, voy a seguir con Izaskun y finalmente con Jordi. Ese va a ser el orden de las respuestas. Ahora sí la pregunta. Dada la emergencia sanitaria, ciertos gobiernos todavía están optando por medidas restrictivas que afectan a los ciudadanos en cuanto a su movilidad y a los países en cuanto a sus relaciones comerciales, como fuimos platicando. ¿Cómo califican ahora las medidas en particular, las medidas que se fueron tomando? ¿Qué experiencias ya se pueden recoger? ¿Y qué lecciones aprendidas estamos teniendo ahora en cuanto al manejo de la pandemia de estos meses? Empecemos contigo, Ricardo, por favor. Creo que tu micrófono... Oh, perdón. Ahora sí. Argentina siguió un sistema de lockdown, de cuarentena total, muy fuerte, que fue muy costoso económicamente y la verdad no ha tenido resultados en términos de mejorar la cantidad de enfermos y la mortalidad. Estamos convergiendo a los niveles de nuestros vecinos. Yo creo que el sistema que hay que aplicar es el de testear lo más posible, seguir, trazar, hacer la trazabilidad y confinar, no confinar a todo el mundo ni perder esa perspectiva y esa potencial vida de trabajo. Hay que usar máscaras, mantener el distanciamiento social, tomar todas las precauciones higiénicas, pero no destruir la cooperación, la división del trabajo, la convivencia. Nosotros estamos exhaustos. Argentina está viviendo una crisis económica muy singular. Estamos, a mí me parece, en un momento extraordinariamente peligroso. Una segunda ola para nosotros va a ser mortal. Estamos sin margen de capacidad de lanzar nuevos programas. Creo que esa fragilidad y esa vulnerabilidad, la única cuestión que me queda es rezar, no veo yo qué espacio tenemos. En el caso nuestro,
la pandemia vino a componer una crisis preexistente que era muy delicada y vino con un programa de ampliar los gastos que no teníamos financiamiento, y eso ha generado una dinámica de prácticamente destrucción de nuestras reservas y riesgos de fenómenos sociales muy explosivos. Así que yo sospecho que como no tuvimos la baja, no sé si la vamos a poder distinguir la segunda ola. Creo que lo que va a ocurrir es que probablemente el problema continúe en el tiempo y nos tengamos que acostumbrar a convivir con el virus con una caída en el nivel de vida muy severa. Gracias, Ricardo. Izaskun, por favor. Bueno, en primer lugar, ¿cuáles pueden ser las lecciones? Yo creo que en todo el mundo la primera es que la primera vacuna contra la pandemia está en la responsabilidad individual. Esto es lo que hemos visto. Nosotros estamos ya en la segunda ola. Jordi lo ha comentado antes, cómo están los países europeos de nuestro entorno, Bélgica, Alemania, incluso países como Finlandia, Holanda, que en la primera ola pensaban que podían ser ajenos. Bueno, el virus es global y efectivamente no hay ningún sistema, ninguna vacuna que pueda controlar el virus y luego no somos responsables. Y esto lo estamos viendo cada día. Por muchas normas que se pongan, si la gente no lo respeta, los contagios son enormes. Estamos, como digo, en la segunda ola. Parecía que el riesgo estaba controlado después de la primera y ese confinamiento total. No ha sido así. Y es verdad que hay franjas de población con un mayor riesgo o un menor riesgo, que han perdido el miedo también, que se han creído inmunes y bueno, pues se ha confundido esa responsabilidad individual con la responsabilidad colectiva. En relación con mi amigo Ricardo, hablaba de la situación de Argentina y las consecuencias que ha podido tener. Bueno, yo creo que en la Unión Europea estamos viviendo en ese sentido un momento, creo que muy importante, porque es la primera vez en la historia de la Unión Europea en la que hemos sido capaces de aprobar un plan de recuperación económica de 750.000 millones de euros. Por muchos debates que hayamos tenido en los últimos años, significa una mutualización de la deuda a nivel europeo. Nos endeudamos juntos para salir juntos y de esa parte hay una parte que va dedicada a subvenciones a fondo perdido para todos los países y sectores y otra parte que va dirigida a créditos a fondo con créditos muy bajos para ayudar a la recuperación y al desarrollo de proyectos basados en la digitalización y en la transición verde. Por lo tanto, acompañado además de un programa de desarrollo social, programa SUR, para acompañar a autónomos y a empresas que hayan tenido que enviar a su personal a su casa de manera temporal. Por lo tanto, esta crisis nos ha traído un avance, pero también nos ha enseñado la segunda cuestión, y es que hay que reforzar sí o sí los sistemas sanitarios públicos y recuperar también el control sobre suministros estratégicos. ¿Qué vivimos? ¿Con qué nos dimos cuenta con el virus? Que Europa no producía ni material sanitario para este virus ni medicamentos. Se fabricaban o en China o en la India. Y otra reflexión que hemos planteado ha sido: tenemos que recuperar, Europa tiene que ser más resiliente, tenemos que recuperar toda esa innovación, tenemos que recuperar la producción y tenemos que ser capaces de colaborar en todos los centros científicos a nivel europeo, porque no podemos, ante crisis futuras, depender de terceros países. Esa sería, yo diría, que la segunda lección que hemos aprendido, ¿no? Y la tercera, pensar en global y actuar en local. El virus hemos visto que no entiende fronteras, necesita respuestas globales. Tenemos que mejorar la coordinación entre todos los estados y creo que tenemos que mejorar la coordinación con los países del mundo y es imprescindible mejorar en este sentido el intercambio de datos, sistemas de alertas temprana, medidas que restrinjan la libertad de la ciudadanía en función de las circunstancias epidemiológicas que haya en cada uno de los lugares y siempre con un criterio o principio de subsidiariedad.
criterios globales a aplicar a nivel regional, a nivel local, porque son quienes conocen la situación que es diferente de cada uno de los lugares. Y esto es lo que hace una colaboración y una cogobernanza desde las autoridades locales, regionales, nacionales, europeas y globales para que entre todos asumamos esa parte de la responsabilidad y construir soluciones mucho más eficaces. Yo creo que esto por lo menos nos ha permitido reflexionar también sobre lo que teníamos, sobre nuestras deficiencias, y esta es parte de las oportunidades que nosotros hemos visto también, ¿no? Y como conclusión también permitir que con esa cogobernanza y ese criterio pues seamos capaces de aprovechar todos los recursos que tenemos de una manera mucho más eficiente y ajustando a las posibilidades que tenemos. Estas son, creo que, las lecciones que nos ha dejado, y creo que vamos a ser capaces de construir una Europa mejor y espero que un mundo mejor a partir de la colaboración que está pendiente de un mayor refuerzo. Gracias, Izaskun. De veras, muy valioso para nosotros escuchar cómo están ya evaluando las lecciones y las medidas que se fueron tomando, porque de algún modo Europa ha estado como una temporada adelante en cuanto al número de contagios, la expansión, y en los países de América Latina estamos a la expectativa de qué lecciones seguir, de cómo de algún modo copiar las estrategias y todo. Pero me gusta mucho lo que señalas, hay que pensar en global y actuar en local de acuerdo a nuestras circunstancias. Y por sobre todo una frase que también creo que vamos a coincidir todos, esto, la vacuna, antes más allá de que llegue físicamente, es la responsabilidad individual. Creo que esa es una manera liberal de entender esta situación, este fenómeno, como cualquier otro. Jordi, por favor, ¿cuál es tu percepción sobre esa tercera pregunta? Mira, yo creo que desgraciadamente el virus nos ha enfrentado a nuestras debilidades, a nuestras carencias. Yo creo que nos ha enfrentado, nos ha puesto ante el espejo de quiénes somos realmente frente a las dificultades. Yo creo que hay más, a día de hoy, hay más dudas que certezas, y hay una sensación en general que yo creo que ya empieza a recorrer no solo la clase política, sino en general todas nuestras sociedades, de que estamos enfrentándonos a un enemigo formidable. Vivimos una crisis sanitaria que ya tiene una derivada económica, ya ha generado una crisis económica que puede derivar una crisis social y que puede derivar en crisis políticas. Estamos frente a una amenaza y frente a un reto realmente extraordinario de una magnitud probablemente desconocida, como mínimo en nuestra contemporáneamente, ¿no? Es cierto que partimos de realidades políticas y económicas diferentes, pero tenemos un enemigo común, ¿no? Nos igualamos en el riesgo, aunque tenemos situaciones económicas y políticas diferentes. La clase política, los dirigentes políticos y los gobiernos se enfrentan ante unas situaciones que tienen que salvar vidas. Ese es su principal objetivo, garantizar la salud de los ciudadanos, salvar las vidas, pero también salvar la economía y salvar los empleos. Y encontrar ese equilibrio es extraordinariamente complicado, porque hemos visto que como mínimo en Europa, porque en Asia parece que la situación es diferente, ¿no? Pero como mínimo en Europa, que se había optado por lockdowns muy severos, muy estrictos. En España, por ejemplo, estuvimos 2 meses y medio con la actividad paralizada absolutamente, con confinamiento domiciliario. Pensábamos todos que eso iba a ser suficiente como para poder controlar, acordados de la famosa control de la curva, ¿no? Reducir las tasas de contagio y a partir de ahí empezar a trabajar con más información a la hora de controlar y poder evaluar los contagios y por lo tanto controlar la pandemia, y hemos visto que no ha sido así. Y hemos visto como en las últimas 2 semanas se ha acelerado de una forma extraordinaria la tasa de contagios y como decía antes al principio de la primera intervención, ahora mismo estamos en una situación muy parecida a la que nos encontramos en febrero o marzo de este año, ¿no? Y nuevamente nos encontramos con esa situación, garantizar la salud, pero a la vez los empleos y la economía. Porque nos podemos poner en riesgo la estabilidad social y la paz social y con ella la política. Entonces, es muy importante que acertemos en nuestras decisiones, porque como esa crisis sanitaria, económica y política también es una crisis de derechos. Las decisiones políticas
afectan a derechos fundamentales. Y estamos ahora mismo aceptando que esas decisiones políticas tienen como objetivo el cuidar de la salud, y estamos sacrificando esos derechos individuales con lo que supone un riesgo de poder ir generando en algunas zonas pues algunos comportamientos poco democráticos o que impulsen digamos conductas autocráticas o conductas poco democráticas, vamos a intentar ser suaves, ¿no? Por lo tanto, sería bueno que reforzásemos la parte, no la parte positiva. ¿Qué podemos extraer positivamente de esto? Que es relevante. Es, uno, la importancia de la cooperación y la colaboración, entender que hay enemigos y amenazas que no entienden de fronteras. Lo estamos viendo con el virus, pero hay otras. El medio ambiente, por ejemplo, tampoco entiende de fronteras. Estamos enfrentando ahora como sociedades a riesgos que exceden de los mecanismos de acción estrictamente nacionales, que requieren de espacios de colaboración regional, de integración regional, no solo políticos, sino de decisiones y de estrategias, que es bueno que tengamos y que reforcemos esos mecanismos de colaboración regional. Como decía muy bien Izaskun, este reto que ha supuesto la pandemia para Europa ha impulsado y acelerado, en este caso, decisiones de mutualización de facto de la deuda que hace unos meses, un año, era impensable. Por lo tanto, la crisis significa o puede, y es un acelerador de las transformaciones, en positivo pero también en negativo. En América Latina se está poniendo en riesgo el crecimiento de las últimas décadas. Se está poniendo en riesgo todo aquello que se avanzó con mucha dificultad. Ahora mismo está encima de la mesa. Por lo tanto, para terminar con un mensaje positivo, lo que tenemos que hacer ahora es, entre nuestras regiones, es reforzar nuestra cooperación, no solo sanitaria, sino también financiera. Porque es importante que se establezcan aquellos mecanismos que permitan hacer frente a los estados a esa necesidad de endeudamiento, necesidad de gasto adicional para conseguir hacer frente tanto a la emergencia sanitaria como también a la emergencia económica y laboral, ¿no? Porque una sociedad amenazada desde todos los flancos es fácil que empiece a flaquear por el punto político, ¿no? Y se empiecen a buscar respuestas rápidas, respuestas simples. Eso puede impulsar todavía más la emergencia de los populismos, del discurso populista, del discurso proteccionista, del discurso xenófobo, del discurso. Por lo tanto, estamos en un riesgo muy importante, ¿no? Me gustaría poder dar más certezas, me gustaría poder decir, hay experiencias que están funcionando. Las que están funcionando en Asia y con regímenes realmente como el chino, poco democráticos. Por lo tanto, las democracias nos encontramos ante un riesgo que es cómo garantizamos la salud, cómo garantizamos la economía y cómo garantizamos derechos, ¿no? Si somos capaces de balancear adecuadamente la lucha por la salud, la lucha por la economía y la lucha por los derechos, podremos salir reforzados de esta situación, ¿no? Pero yo creo que tenemos que estar todos muy expectantes de cómo evoluciona todo en los próximos meses, porque, repito, tenemos muchas dudas y muy pocas certezas. Muchas gracias, Jordi. Pues sí, solidaridad, colaboración, integración. Realmente este es un buen mensaje que podemos sacar del panel, ¿no? Que pues, justamente consistía en el diálogo América Latina-Europa frente a las actuales circunstancias y sobre todo de cara al futuro, porque lo que convoca el Congreso de Realidad es cómo vamos a activar el futuro, es decir, cómo vamos a empezar a actuar en los siguientes meses para empezar a Una pregunta, Silvia, que a lo mejor Izaskun o Jordi nos pueden aclarar. En mi país hay un gran debate sobre si la estrategia sueca no fue la más adecuada. Y me parece que ese tema es un tema muy complejo, no pretendo que lo resuelvan, simplemente quiero dejar planteado ese problema como un tema muy, muy decisivo, porque hasta donde yo sé, Suecia no tiene una segunda ola y quizás esa es la estrategia. Muy buena pregunta. Si se escucha, Jordi, quisiera comentar el modelo sueco en relación a los otros en Europa. ¿Izaskun? ¿Izaskun o Jordi? Pensaba que estamos conectados. Pues la verdad es que habría que ver cuál es efectivamente, cómo se ha anticipado
Suecia al virus. Pero puede ser la excepción. Es verdad que no he profundizado tampoco en el modelo sueco, pero lo que sí estamos viendo y las conclusiones que la mayoría estamos sacando es que quizá cuando salimos de la primera ola, todos pensamos que podíamos salir tan rápido como lo hicimos, porque en el fondo estaba el debate de ¿qué es? ¿Cómo hacemos el equilibrio entre la salud y la economía? Después de tanto confinamiento, bueno, parece que la cosa está controlada, parece que el virus no va a llegar, la segunda ola no va a ser hasta otoño, tenemos un margen, vamos a ver cómo actuamos, pero Suecia también está teniendo indicios de una segunda ola porque en octubre han crecido sus casos exponencialmente. Así que aquí es muy difícil que se salve nadie. Como digo, hemos podido pecar y también hemos aprendido de pensar, salimos muy rápidamente de esta primera ola. Se nos va el miedo. Empezamos a hacer actividad normal. Un colectivo de gente que cree, bueno, a mí no me afecta porque, claro, los que están muriendo son los mayores. Entonces, en el ánimo colectivo psicológico, primero la necesidad de salir de casa, un confinamiento que no lo esperábamos, un impacto, que tuvo un impacto psicológico que con el tiempo mediremos, el impacto económico y, en segundo lugar, perder el miedo al virus. Ahora hemos ganado en número de rastreos, en saber cómo tratar la enfermedad, en saber los efectos que puede tener. También tengo que decir que de los 11 países europeos que controlaron mejor la situación de virus, 8 gobernadas por mujeres. Por lo tanto, el factor de género también creo que hay que incorporarlo en esta situación del virus. Pero lo que hizo Suecia, que en esa estrategia primera pudo tener buenos resultados, está siendo afectado también en esta segunda ola. Así que tenemos que prestar atención sobre lo que va ocurriendo, lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Bien, muchas gracias. Esta inquietud sobre el modelo sueco ha estado presente en el chat, por eso quería que la mencionemos. Gracias, Ricardo. Jordi, ¿quieres mencionar algo? Bueno, Suecia optó por la inmunidad de grupo. Esa fue su decisión y pareció y parece que ha funcionado mejor que las estrategias adoptadas en el continente. Lo que pasa es que intentamos analizar todo desde el mismo prisma y no es lo mismo nuestro modelo de sociedad, el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad y las características propias de nuestra sociedad, ¿no? No es lo mismo España en cuanto al modelo de relaciones personales, familiares, del ocio, que es Noruega, para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo creo que distinto, tenemos que aprender de las experiencias. Había dos alternativas. Una de ellas era la inmunidad de grupo, que se dijo que era una de las posibilidades, de las alternativas, pero claro, eso hasta el punto que tus hospitales puedan, hablando claro, tus hospitales puedan hacer frente a la presión sanitaria. Pero la inmunidad de grupo puede funcionar mientras el número de personas que tienen que ser ingresadas en los hospitales pueda ser absorbido por el sistema. Pero si no, ¿cómo lo haces? Hombre, ha habido países que a mayores de 70, 75 años ya no los admitían en los hospitales. Ese no es el modelo, por ejemplo, que yo quiero para mi país. Hay aquí países como Holanda que a partir de 65 años dicen que, bueno, que se analizará mucho si te ingresan a un hospital y si te pone un respirador y si te estás en la UCI más de una semana. Claro, quiero decirte que la amenaza es común y las realidades sociales de la propia red sanitaria, de la respuesta que se da como sociedad, de cómo se tienen las personas mayores, si se están confinadas en residencias o tienen unas relaciones más familiares o viven en las unidades familiares o viven solas. Es decir, no podemos comparar lo que no es comparable. Quiero decir, porque a lo mejor algo que funciona en Suecia, porque tiene un modelo social, primero de comportamiento individual, de relaciones familiares, de cómo viven las personas mayores, de cuál es su modelo hospitalario, de su capacidad de dar respuesta. No lo podemos comparar pues, con Bélgica, por ejemplo.
Ahora mismo estamos a punto de confinamiento porque los hospitales ya están saturados, están a punto de no poder ser capaces de absorber la presión sanitaria, ¿no? Por lo tanto, o sea, estrategias hay muchas, pero hay un elemento clave. Si los hospitales pueden hacer frente a la demanda de hospitalización o no. Entonces, en Suecia parece que sí, pero en otros países, Alemania, Francia, España e Italia, no pueden. Entonces, yo creo que podemos aprender o intentar extraer información positiva de esas experiencias, pero yo no creo que se tengan que necesariamente aplicar, porque no es que funcionan bien. Bueno, yo no sé si Argentina es Suecia, y diría que no, ¿no? Ni Brasil. Entonces, de verdad, repito, es normal que intentemos buscar aquello que funciona e intentarlo copiar, ¿no? Pero yo creo que tenemos que, primero es conocer bien al virus, conocer bien cómo se difunde, cómo se contagia, cuáles son sus patrones, si hablamos de las mismas cepas, si no hablamos de las mismas, cuál es nuestra realidad social, nuestro comportamiento individual, nuestro sistema sanitario, nuestra capacidad de respuesta a la hora de establecer qué patrones o qué estrategias son las más adecuadas para cada país. Por supuesto, Izaskun, adelante. Sí, mientras comentábamos, como he mencionado, que han tenido un crecimiento exponencial, he estado buscando algún dato y solamente por hablar de ellos han pasado de un 58,54 por cada 100.000 habitantes a principios de octubre contagiados a 117,58, con una tasa de positividad por test que pasa el 10% y una tasa de letalidad del 5,36%. Por lo tanto, tampoco está excluido, está ya en unas cifras impresionantes. Y luego otra cosa que tenemos que hacer, que no está bien hecho, es que cada vez que vemos unas estadísticas, nos cuentan unas cifras, son siempre datos absolutos. No, tenemos que ser capaces de leer y tener el dato con porcentajes. Es decir, en base a la población, ¿qué porcentaje de gasto público tienen? ¿Qué porcentaje de hospitales públicos? ¿Cuántas camas tienen, por ejemplo, de UCIs? ¿Cuántos rastreos, porcentaje de población realizan? Tenemos que tener la información buena en porcentaje en base a la población. Y esto es lo que a veces no tenemos. Vemos datos absolutos y nos asustamos. Tiene, fíjate, 1.200 contagios. Ya, pero es que tiene una comunidad tremenda y a lo mejor han hecho miles de rastreos y esto significa que esta sociedad está mucho más controlada que otra, que a lo mejor tiene menos casos porque ha hecho menos rastreos en función de la población. Así que cuando veamos los datos también tenemos que aprender y tenemos que exigir y en la medida en la que tenemos que responsabilidades también a aprender a elaborar este tipo de información de esa manera. Y Izaskun, sí, nosotros que estamos en el Parlamento Europeo y que conocemos la realidad de nuestros países, formando parte de un bloque político, sabemos que no hay una única forma de contar, no hay una armonización de los mecanismos de recuento, de comparación. O sea, ni siquiera en Europa comparamos comparamos igual, tenemos una capacidad de establecer una forma homogénea de contar ni los muertos. Ni siquiera los muertos. Repito un poco lo de antes. Este virus nos está enfrentando a nuestros déficits. Y cuando hablamos de la necesidad de integrar, de coordinar, es porque es necesario hasta saber cómo testeamos, cuál es el número de personas que tenemos que hacer los test, a quién hacerlo, cómo contar los muertos. Porque hay veces que estaban dando datos porque simplemente no estaban en la propia España, no lo digo por poner a terceros, en la propia España, cuando tú analizas la serie de mortalidad media de un año a la serie de este año, pues hay 20.000 casos más, 20.000 personas más muertas que no cuadran en las estadísticas y que probablemente hayan muerto por COVID, pero no están identificados por muertos por COVID. Entonces, hasta para poder comparar necesitamos que los mecanismos de conteo sean homologables, porque si no estamos comparando cosas muy diferentes que nos pueden llevar a conclusiones erróneas también. Muchas gracias, Jordi. Me gusta cómo ha cambiado un poco de tónica el panel hablando del modelo sueco, porque en efecto en América Latina se ha valorado mucho, bueno, no todos, han habido algunos que sí han como encontrado alto valor a cómo Suecia ha manejado la pandemia, pero bueno, ustedes nos ofrecen otra perspectiva desde allá, viendo que evidentemente ningún modelo puede adaptarse cabalmente a un distinto país o a una distinta realidad. Este panel daría para mucho más, de veras, me disculpo con el
público, que también han llegado preguntas que tenían que ver con otros temas. A lo mejor ahí por ahí vi a alguien de Ciudadanos por la Libertad en Nicaragua agradeciendo el apoyo del Parlamento Europeo. También había unas preguntas un poco más marginales respecto a las elecciones en Estados Unidos. Entonces hay mucho que todavía podemos hablar entre América Latina y Europa, pero por el tiempo y para seguir con los demás paneles me debo disculpar. Y ya para cerrar, agradecerles de verdad, Jordi, Izaskun, Ricardo, a los tres, porque bueno, los tres nos están acompañando en distintos horarios, adaptándose a todas estas exigencias virtuales, y es un esfuerzo que agradecemos mucho como Red Liberal de América Latina. Y pues bueno, ojalá nos podamos encontrar el próximo congreso ya presencialmente. Les agradezco mucho y quiero aprovechar este espacio cortito solamente para hacer un anuncio promocional de una iniciativa que está empujando Relial, que es el concurso Libre Empresa, una iniciativa pensada para organizaciones de la sociedad civil, justamente que estén involucradas en iniciativas de apoyo a empresas. Los empresarios son los que están dando la cara en esta pandemia, entonces pues este concurso es para apoyarlos a ellos. Toda la información está en el sitio web de Relial, relial.org, concurso Libre Empresa. Luego voy a pasar esta información por el chat. Y bueno, después de este anuncio, una vez más, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al público, y pues bueno, seguimos contigo, Brenda. Muchas gracias, Silvia, por tus palabras. Gracias a Ricardo, a Jordi, otra vez, Izaskun, Dita, si nos estás viendo, por esta charla tan interesante. Los invito a quedarse y acompañarnos en el resto del programa. Vamos a ir a un break muy breve, pero antes, y aunado a los paneles siguientes, quiero presentarles un video en el que nuestras organizaciones nos aportaron ideas de cómo podemos reactivar la sociedad y reactivar el futuro después de una pandemia mundial como la que hemos estado viviendo. Naomi, ¿me apoyas por favor con el video? Gracias. Esta pandemia nos desafía a promover una revolución de libertad para que la gente pueda volver a trabajar y a buscar su felicidad. Que podamos todos trabajar por la libertad y que juntos activemos el futuro. La salida de esta situación tiene que ser una rápida recuperación de las libertades individuales. Es decir, tenemos que pasar a la fase libertad. La fase libertad implica libertad y responsabilidad individual, de forma tal que cada uno, con los lineamientos que se pueden dar desde guías, desde ideas de cómo hacerlo, hay que volver a trabajar, hay que volver a salir a la calle, con distanciamiento social, con lo que tenga que ser necesario, los protocolos de higiene y demás. Pero es urgente pasar a la fase libertad, así es que activemos nuestro futuro. La consigna para mirar al futuro es movilizar masivamente a nuestras pequeñas y medianas empresas. Eso solo será posible en un entorno regulatorio amigable a contratar empleo y con bajos impuestos. Esa es la clave de la recuperación genuina al futuro. Bueno, creo que el futuro de la pospandemia no va a ser muy amigable con las ideas de la libertad. Lamentablemente, creo que esta pandemia nos ha generado una vuelta al tribalismo, una vuelta a la demanda de paternalismo, una vuelta a ver al otro como una amenaza. Creo que vamos a tener que trabajar muchísimo para achicar la ventana de Overton, que se ha abierto mucho en lo que respecta al poder del Estado para restringir derechos y libertades individuales. Así que tenemos un fuerte trabajo que hacer los liberales de América Latina, así que me sumo con gusto a activemos el futuro y a trabajar en este sentido. Creo que podemos reactivar la sociedad post pandemia asumiendo nuestras responsabilidades como individuos dentro de la sociedad, ejerciendo nuestras libertades individuales y considerando el conocimiento disperso de la sociedad, se podría afrontar un problema tan complejo como es el de la pandemia. Activemos el futuro. Y para reactivar la economía post-pandemia, la clave es que el sector privado se active y que el Estado genere las condiciones para el desarrollo del sector privado. Solo así generaremos recuperación, empleos y progreso sostenible en el tiempo. Activemos el futuro, activemos al sector privado, activemos nuestra economía.
Los invito a que activemos el futuro, flexibilizando el mercado laboral, reduciendo los costos de formalización y diseñando incentivos fiscales para el sector productivo. Concreto para reactivar la economía, la sociedad después de esta pandemia, debemos hacer es tomar acciones concretas, tanto de parte del sector público como privado, para la creación de nuevos empleos. Todo en dirección de que activemos el futuro. Creo que la mejor manera de proyectarnos en el futuro es trabajando en libertad. Y desde luego, pues, debemos activar el futuro. Creo que vamos juntos, vamos a levantar el mundo con el liberalismo enfrente. De la mejor manera que podemos incidir en estos momentos es abogando por reglas claras, por procesos simples y por mercados abiertos. Activemos el futuro. Libertad, economía y salud son compatibles. Activemos el futuro. Libertad con acción e innovación. Activemos el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hay que reactivar en la sociedad para la pospandemia? O en la pandemia, porque no sabemos cuándo esto va a terminar. Pues con la interacción voluntaria de todos los que creemos que sí es posible salir de una crisis de este tipo, porque la cooperación de los ciudadanos que son viables, esta cooperación es viable precisamente mediante la libertad que florece bajo los sistemas democráticos y de economía de mercado, donde para activar el futuro cada ciudadano tiene en sí mismo facultades únicas de inteligencia, sensibilidad, creatividad y capacidad para enfrentar esta pandemia, y esto solo es posible en una sociedad libre. Activemos el futuro, pero juntos, con humildad, humanidad, colaborando, conectados, porque el futuro está aquí para crearlo unidos en libertad. Y si tuviéramos que definir en 3 palabras cómo reactivar la sociedad post pandemia, yo diría que esas 3 palabras son libertad individual y como sociedad y cooperación. Esas 3 cosas serán fundamentales para reactivar la sociedad, porque además es nuestra responsabilidad que el mundo salga adelante. Por eso es tan importante hablar de activar el futuro. Activemos el futuro. Quería invitarlos a todos a que le ganemos a esta crisis, le ganemos la pandemia. Y para eso creo que es necesario salir con fuerza a gritar que la libertad es el camino para salir a ganarle. Reactivemos el futuro. Solo la unidad para proteger a los más vulnerables ante el COVID-19 es que los latinoamericanos vamos a ser capaces de seguir construyendo libertad. Adelante, latinoamericanos, activemos el futuro. 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 Gracias a todas las organizaciones por su valiosa opinión y brillantes ideas, con la esperanza de que pronto podamos activar el futuro. Vamos a un break de 10 minutos más o menos. A las 11:10 nos vemos de vuelta aquí en el Zoom, Hora México. Y bueno, al regreso vamos a ver un panel de alternativas políticas y una entrevista sobre qué necesitaremos para una pronta recuperación post-COVID. No se desconecten y ya regresamos.